Muy bien, aquí les voy a presentar. Yo soy un fan del Doctor House. ¿Por qué es bueno el Doctor House? El Doctor House es bueno, su trabajo, según la serie, es especialista en diagnóstico, ¿ok? Entonces, si es especialista en diagnóstico, es lo mejor que hay, porque muchas veces las personas no son tratadas adecuadamente porque no se sabe qué tienen. Y si no sabes qué tienes, es como irte a la farmacia y dile, véndame una medicina, te van a decir, ¿para qué? ¿No? Muy bien, vamos a ver ahora primeros auxilios. ¿Ok? Los primeros auxilios. Tenemos que ver que este es parte del manejo de las lesiones, ¿ok? Estamos hablando de lesiones y lesiones deportivas. También se aplica a personas que no practican deporte, pero nosotros nos aplicamos a lo que es el deporte, ¿ok? Ahora, también hablamos ya de lesiones y el proceso de curación, que no debemos olvidarnos los tres eh, fases del proceso de curación: la fase de respuesta inflamatoria, la fase de proliferación fibroblástica y la fase de maduración. Entonces, estamos hablando ahora de los primeros auxilios, que en iniciales es Pricer en inglés. ¿Qué quiere decir? Protección, rest, descanso, ice de hielo, compression de compresión, elevation de elevación y refer de referir. ¿Ok? Vamos a ver cada uno de estas partecitas, ¿no? Muy bien. Eh, Ahora, ¿cómo nosotros entendemos lo del Pricer? El Pricer es el tratamiento inmediato, son los primeros auxilios que damos a un lesionado. Entonces, ¿quién da los primeros auxilios? Se hacen en la cancha. Cuando lo llevan al hospital, eso no son primeros auxilios, a menos que hayan demorado 5 minutos en llevarlo al hospital, ¿no? Entonces ahí sí, pero generalmente se hace en la cancha, lo que hace uno ahí está el Pricer a la mano. ¿Qué es protección? Vamos a inmovilizar esa parte, ¿no? Entonces, al inmovilizarlo quiere decir que lo vamos a poner en una posición neutra, ¿sí? Para hacer, se hace ahí un leve estiramiento mientras está lesionada la persona, ¿no? Tiene que ver con la protección. Luego el rest, que tiene que ver con reposo, lo sacamos al lesionado a una parte segura, ¿no? Acuérdense que, por ejemplo, en el fútbol hay las famosas camillas, el camillero o el carrito de urgencias que entra. Entonces, de esa manera, apartan a un lugar seguro, y obviamente el lugar más seguro es el piso. Nadie no va a mover el piso. Luego tenemos el ice, hielo. ¿Qué vamos a poner? El hielo. El hielo tenemos, para que no se nos olvide, 22, 22, 22. Vamos a poner las primeras 72 horas para disminuir la fase inflamatoria. Acuérdense que cuando ponemos hielo no quitamos la fase de la inflamación, sino disminuimos, ¿verdad? Entonces, si una persona le ponemos hielo, esa persona inflamado va a durar 1 o 2 días, máximo 3. Pero una persona que no le ponemos hielo va a durar una semana, 2 semanas, y eso tarda el proceso de curación, ¿verdad? Incluso si tenemos que ponerle vendaje a la persona, le ponemos el vendaje encima, no hay problema, ¿no? Ahora, compresión, ¿qué quiere decir? Vamos a vendar, ¿sí? Le ponemos hielo, vendamos a esa persona una manera de inmovilizarlo, de protegerlo, y también es una manera cómoda de sostener la parte. La elevación, obviamente estamos hablando de la extremidad inferior, ¿no? La extremidad inferior, vamos, cuando la persona está acostada por encima del nivel del corazón. Ok, eso es elevación. Y referir, miren, referir es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque a veces creemos que la persona ya con el hielito, ya ponerle el pie arriba, ya se mejora. No es cierto. Tenemos que referirlo. ¿Por qué? Porque esa persona necesita un diagnóstico. Entonces ahí está el hospital, la clínica, está el médico, el especialista. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros lo podamos referir y esa persona pueda
tener un diagnóstico. Todos los lesionados tienen el derecho a... Al final lo vemos, ¿ok? Y luego vamos a ver, ya una vez que vemos al lesionado, lo llevamos a un lugar, ya lo vimos, ya le dieron... Hacemos una anamnesis de un lesionado. ¿Qué quiere decir con esto? Es que vamos a investigar, a preguntar. Obviamente, cuando yo estoy en mi lugar de trabajo, si es en el laboratorio, por ejemplo, de ciencia del ejercicio físico, y llega un lesionado, lo primero no voy a hacer, deme su nombre, deme su edad. No, 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 no. Viene lesionado, le ponemos hielo. El hielo va a durar 20 minutos cada 2 horas. 20 minutos cada 2 horas. A eso me refería cuando 22, 22. 20 minutos, 2 horas, lo dejamos sin nada. 20 minutos, 2 horas sin nada. 20 minutos, 2 horas sin nada. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Le voy a poner hielo y lo voy a vendar y todo. Y va a durar 20 minutos ahí. Entonces, ahora y ya después, ni le pregunto cómo se llama, nada más le pongo hielo. Sí, ya después, una vez que estamos tranquilitos, ya le pusimos hielo, le baja. Acuérdense que el hielo le va a bajar la inflamación y con eso le baja el dolor. Entonces ya comienzo a interrogarlo, ¿no? Entonces, para eso tenemos una ficha clínica, ¿no? La ficha clínica tiene ciertos datos específicos. Nosotros en deporte no usamos generalmente la historia clínica, ¿verdad? Porque no me interesa la casa, de que está construida, si es de adobe, si es de material y todo eso que viene en la historia. Solamente para ficha clínica es en deporte. Entonces nos interesan casos muy específicos. Y para eso yo les voy a proporcionar una hoja clínica personal, ¿no? Esta que se llama la ficha clínica. Cada uno al comienzo va a practicar con pacientes, ¿sí? Y ya después va a escoger de sus pacientes. Ustedes deben hacer unas, no sé, 10, 11, 15 fichas clínicas, 20 fichas clínicas, de tal manera que aprendan. Esas fichas clínicas voy a poner la fecha que la veo a la persona, la hora, su nombre, el nombre de cada uno de ellos, el nombre de mi paciente, la ocupación, qué hace en el trabajo, porque puede decir, es que trabajo en el seguro, pero es diferente el que está sentado en una oficina al que está tirando la basura, por ejemplo, está cargando. O sea, ¿qué hace en el trabajo? Eso nos interesa. Deporte que practica, ok, practica fútbol. Veces por semana, ¿qué hace? Entonces, de ahí vamos a saber si esa persona entrena o no entrena. Veces por semana, no, juego el domingo. Tiempo de practicarlo, 15 años. Entonces es un mal deportista, ¿no? ¿Por qué? Porque es jugador de fin de semana nada más. Entonces esa persona, para aliviarlo, va a tener más problemas todavía. En cambio, el que entrena todos los días y todo, entonces nos vamos a dar cuenta que esa persona es más disciplinado y todo eso. Lesiones anteriores, puede ser, por ejemplo, el 2015, fractura de tobillo. El 2016, fractura del radio. El 2019, desgarre, ¿sí? Entonces ponemos así, el año y lo que sufrió. ¿Ok? El padecimiento actual es ¿qué le molesta en este momento? ¿Qué trae? Dolor de rodilla, dolor de espalda, dolor de... Eso es el problema, el padecimiento actual, ¿no? O sea, no le pongan, esguince de tobillo. No, no, eso no viene ahí, ¿sí? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? O sea, ¿cómo se lesionó? Ese es el mecanismo de lesión. ¿Ok? ¿Cómo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Qué primero auxilio recibió ahí cuando se lesionó? ¿Qué tratamientos ha recibido? Y luego la exploración física, que eso lo vamos a aprender nosotros. Y ahí abajo también vamos a aprender a sugerir nosotros ciertos diagnósticos. Entonces, ¿qué tenemos? La persona, ¿qué nos debe de decir del dolor? ¿Qué le duele? ¿Sí? ¿Dónde le duele exactamente? Señáleme con un dedo para que nosotros podamos decir, es el hueso, es el músculo, es la articulación. Entonces vamos a nosotros discernir qué tipo de lesión tiene. ¿Cuándo empezó? Sí, eso es muy importante. Luego, ¿cómo ocurrió la lesión? O sea, el mecanismo de lesión. ¿Qué estaba haciendo? ¿Y dónde estaba? Por ejemplo, estaba practicando básquet. Sí, de verdad, estás en la cancha de básquet. No, estaba en mi casa, en la cochera. Y la cochera, ok. ¿Y,
y la cochera es de piedra, por ejemplo, es de tierra, ¿se dan cuenta? ¿Sí? ¿A dónde se irradia el dolor? ¿A dónde se va el dolor? ¿Se va a alguna parte? No. ¿Con qué disminuye el dolor? Ah, cuando estoy sentado, no me duele. Nada más cuando camino, ok, ahí está, ¿verdad? ¿Con qué aumenta? Ahí está. Y si ese dolor lo había sufrido antes. Por ejemplo, se lesiona el tobillo. Ah, sí, dices que cada año me pasa eso. Ah, entonces es una persona que no se ha atendido correctamente, ¿no? Muy bien, y ahí está, el mecanismo de lesión es importantísimo, porque ahí vamos a saber cómo sucedió. Acuérdense que el mecanismo de lesión, la persona me va a decir, ah, es que salté y en eso que caí pisé a otro compañero en el pie y se me dobló el pie y todo. Eso nos va a decir, no es el mecanismo de lesión, cómo se hizo la lesión. Entonces, si la persona no se chocó con nadie y todo eso, entonces ahí vamos a valorar si la persona está haciendo los movimientos correctos. No, es que estaba corriendo y nada más, ok, de pronto estaba corriendo mal, no sabe, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Ok, y luego los antecedentes de las lesiones. ¿Qué lesión sufrió? ¿Cuándo? ¿Qué atención recibió? ¿Qué rehabilitación tuvo? Y si cumplió o no con el reposo y las indicaciones que le dieron. Eso es muy importante para nosotros saber. Para saber qué lesión vamos, qué tipo de paciente vamos a tener, ¿no? ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Entonces, al diagnóstico hay tres maneras, la historia clínica o la ficha clínica. Luego la exploración física, y eso vamos a aprender en clase. Luego, estudios de gabinete. Esas son las tres cosas. Historia clínica o ficha clínica, física y los estudios de gabinete. Y de esa manera formamos un diagnóstico, ¿no? ¿Sí? Muy bien.